esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es muy claro. Estamos en todos estos discursos que va haciendo, todo este capítulo 6 del pan de vida. Jesucristo como pan auténtico, que es el único Redentor. Aquellos que le da el Padre son los destinados a la vida eterna. Aquellos que lo que quiere es que no se pierda ninguno de los que le da. La fe es la que nos abre a la vida eterna. De allí el gran problema de la Iglesia desde el principio, que es la predicación para la salvación. Una cosa que el mundo de hoy no quiere ni oír hablar, porque la mentalidad del mundo es: ¿nosotros salvarnos de qué? Si todos somos buenos, magníficos y maravillosos, no necesitamos un Salvador, no necesitamos a Cristo, nosotros nos salvamos por nosotros mismos. Mientras que Cristo en esto es clarísimo. Él es el Hijo de Dios que es enviado para que creamos en Él. Y si creemos en Él, creer en el sentido fuerte, entonces de seguirle, de hacernos cristianos y vivir cristianamente, entonces es cuando se nos da la vida eterna. No es un derecho, sino que es una gracia que Dios da a un mundo que de por sí está perdido, que no tiene posibilidad de salvación, si no es por Él, por Cristo mismo. Al mundo de hoy esto le cuesta muchísimo de entender, porque el buenismo imperante hace que todo esto suene a chino, pero es el mismo Evangelio, es el Evangelio el mismo que nos lo dice, es Cristo mismo, el Hijo de Dios, que se nos muestra como único Señor, único Salvador, como aquel que lo que quiere es darnos esta vida eterna, pero que nos pide solo una cosa, la conversión a Él, para que podamos vivir verdaderamente como Dios quiere. Por eso nos da sus mandamientos y también su fuerza en los sacramentos, para que podamos ser alimentados por Él, que es pan de vida. Mientras que el Evangelio de la primera lectura, continuamos Hechos de los Apóstoles, han matado a Esteban, y después de esta muerte de Esteban viene una violenta persecución contra toda la Iglesia de Jerusalén. En este caso se entiende sobre todo no tanto a los apóstoles, que también, sino a toda la Iglesia, quiere decir a la caza del cristiano, aunque todavía en ese momento no se les llamaba cristianos, se les llamaban los del camino, porque eran... Bueno, y resulta que dice que a raíz de esta persecución contra la Iglesia de Jerusalén, todos menos los apóstoles se dispersan por Judea y Samaria. Y aquí vemos cómo lo que es la providencia. A ellos que les costaba que la primera evangelización era solo en Jerusalén, curioso porque los apóstoles no son de Jerusalén, la mayoría son galileos. Sin embargo, toda la primera predicación se hace en Jerusalén. Y ha de ser una persecución la que les obligue a ir a evangelizar fuera. Y en este caso sería el resto de Israel. Dice que unos hombres piadosos entierran a Esteban, hacen duelo por él, y sale por primera vez hoy este personaje que será fundamental para la evangelización del mundo, que es Saulo. Saulo, por su parte, o sea Pablo, el que después llamaremos Pablo, se ensañaba con la Iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Para nosotros es fundamental entender que la persecución, que en teoría
y realmente es una cosa mala, no hay nada de bueno en la persecución, pero Dios se sirve de todo lo malo para lo bueno, y esa persecución sirvió para la gran evangelización de todo Israel, e incluso después de salir de Israel y llegar hasta lo que hoy es Turquía, sobre todo, parte de lo que es Siria, de lo que es Turquía, y de allí será el mismo Saulo que desde Siria, desde Damasco, cuando llegue la conversión, después desde Éfeso, donde se hará apóstol para la salvación de los hombres y será el gran misionero de aquel primer siglo en todo lo que será el gran primer misionero de Europa, que llegaría al menos que quería llegar hasta nuestras tierras, hasta la misma España a evangelizar. Si llegó o no, no lo sabemos con certeza, pero sí que su intención era esa, llegar hasta aquí. Para nosotros vamos viendo cómo esta iglesia primitiva va creciendo, cómo se va desarrollando, cómo con el tiempo llegará hasta nosotros. Y a nosotros se nos ofreció ya de hace muchos siglos esta posibilidad de conversión, este deseo de Dios de que tengamos vida eterna. Así, con nuestro bautismo, con nuestra vida cristiana, vamos cumpliendo esta voluntad de Dios, pero que hemos de profundizar y no dejarla solo para nosotros, sino ser capaces, dentro de lo posible, también de ser evangelizadores de nuestro mundo, al menos con el ejemplo y con la oración, en la medida de lo posible también con la palabra, para que tantos otros que hoy no creen puedan llegar a la fe.